Bienvenidos y bienvenidas. Este es su podcast titulado El Jardín Interior. Yo soy su anfitrión y su conductor, Israel Aramburu. Este es el episodio número 2, que déjenme decirles que es una versión reeditada y mejorada sobre la sombra, el oscuro lado humano. Todos nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida a situaciones que nos han marcado para bien y para mal. Sin embargo, muchas de estos episodios, muchas de estas situaciones las hemos querido olvidar o hemos querido evadirlas a lo largo de nuestra vida. Pero hacer eso a la larga tiene un efecto, crea un reflejo, crea una sombra. Al no tratarse esa sombra, y peor en tiempos de crisis, se pueden destapar muchas situaciones indeseables en lo emocional y lo mental. De eso hablaremos en el episodio de hoy. Generalmente los esquemas de desarrollo humano se enfocan en tres esferas principales. La mente, que tiene que ver con lo intelectual, con lo cognitivo, con el conocimiento que adquirimos para nuestro beneficio. La segunda esfera es el cuerpo, aquello que tiene que ver con lo físico, con el ejercicio, con la alimentación, con la medicina, con las ciencias incluso. Y el tercer ámbito, la tercera esfera, es el espíritu, aquello que tiene que ver con nuestra trascendencia, con la capacidad de estar en el momento presente, con la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y de nuestra propia trascendencia. Sin embargo, este esquema, desde mi particular punto de vista, está incompleto. Desgraciadamente, a veces en nuestra vida sufrimos de episodios que pueden marcarnos para bien o para mal. Si estos episodios no son tratados de una forma adecuada, de una forma profunda, de una forma que no huyamos y que, mejor dicho, enfrentemos la situación, de no hacerse así, lo que puede ocurrir es que desarrollemos lo que nosotros llamamos la sombra o el lado oscuro. Toda luz tiene una sombra. Y esto mismo pasa con los seres humanos. Aunque nosotros podamos ser seres de luz, entre comillas, podamos ser seres iluminados, podamos ser seres con un gran conocimiento, con una gran apertura, con un gran avance espiritual y psicológico, también tenemos puntos débiles. Y de esto ninguna persona nos escapamos. Todos tenemos una sombra. La diferencia está en que hay personas que deciden trabajar con ella, deciden enfrentarla, para así generar una mayor satisfacción, menos neurosis y una mayor comprensión de su dimensión como seres humanos. Pero aquellas personas que no deciden abordar esta situación, se empieza a volver un problema. Aquellas personas que aún siendo exitosas están insatisfechas, o que aún siendo famosas están insatisfechas. O personas que dedican mucho tiempo al ejercicio, o personas que han guardado rencor durante mucho tiempo, o personas que simplemente se enojan ante cualquier situación. Esto puede reflejar no solo un aspecto neurótico de su personalidad, sino un aspecto no resuelto. Y entonces, hablando y regresando a esta idea de las tres esferas de mente, cuerpo y espíritu, si usted no trabajó la sombra, entonces las otras tres esferas se van a ver contaminadas y su desarrollo personal se va a ver estancado. Por eso es esencial trabajar la sombra, porque cualquier avance a nivel intelectual, a nivel físico y a nivel espiritual o trascendental, usted no logrará los objetivos que se ha propuesto porque simplemente no ha trabajado su sombra y su sombra está contaminando todo su desarrollo. Incluso los objetivos que usted se ha propuesto pueden venir de la sombra y no de una auténtica identificación de las necesidades, de sus inquietudes y de sus pasiones personales,
Quiere decir esto, por ejemplo, que usted pudo haber elegido una carrera en la cual pudo haber sido influenciado por sus padres, pero esa carrera no es la que usted deseaba estudiar, o eso no es a lo que usted se quería dedicar y lleva dedicándole mucho tiempo a algo que posiblemente no esté generando bienestar, porque esa decisión no la tomó usted, la tomaron sus papás. Y esto es precisamente la sombra, y esto es precisamente el motivo de que usted esté trabajando en algo con lo cual está destinado a fracasar. Así que en este primer momento les recuerdo que la sombra de no hacerse consciente va a estropear todos nuestros aspectos de nuestra vida. Ahora bien, entrando a aspectos más técnicos, ¿qué es la sombra? Desde el punto de vista de la psicoterapia y la psicología, podemos decir que la sombra es nuestro lado oscuro. Podemos decir que la sombra son aquellos rasgos reprimidos, excluidos, rechazados, negados, ocultados, enajenados y proyectados. En una frase, la sombra es el yo que está disasociado. ¿A qué nos referimos con que está disasociado? Nos referimos a que todos estos aspectos que no nos gustan de nosotros mismos los expulsamos de nuestra conciencia. Yo no soportaría ser una mala persona porque yo crecí siendo bueno. Yo no soportaría ser una persona libre sexualmente hablando porque yo crecí educado para ser una persona recatada. Yo no soportaría el fracaso porque yo crecí siendo educado o educada de una manera exitosa. Cualquier situación, cualquier característica, cualquier evento que vaya en contra de esa idea que yo he construido de mí mismo va a ser rechazado por mi conciencia. A esto es lo que llamamos precisamente un yo disasociado. Es un yo que rechaza aquello que no lo puede definir porque ya se definió de una forma con la que creció, como repito, con su historia personal, con la historia con sus papás, con la sociedad, con su cultura, con su entorno. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede pasar todo esto que les decía hace un momento, puede reprimir aquello que no le gusta, aquellos impulsos sexuales, por ejemplo. Podría reprimir su necesidad de sacar su enojo. Podría también rechazar aquello que no le gusta. Si yo soy puritano, aquel que es liberal me va a hacer ruido, o viceversa. Aquel que es puritano y yo soy liberal puede hacerme ruido. Son aspectos que también son negados. Como le decía también, son aspectos que están ocultos en nuestra conciencia. Porque si fueran conscientes, podríamos trabajar con ellos y transformarlos de una manera mucho más positiva. También están proyectados. ¿Por qué? Porque aquello que me hace ruido a mí es mejor sacarlo de mi conciencia y ponerlo en los otros, ponerlo afuera, en las personas. Si yo estoy enojado, lo que puedo ver en las personas es que ellos están enojados, cuando posiblemente ese enojo tenga que ver con mí mismo, con mi enojo personal. Según algunos autores, el 90% de aquello que rechazamos o decimos odiar o que nos enoja tiene que ver con aspectos que están reprimidos, que están enajenados, que son rechazados o que están ocultos a nuestra conciencia. Es decir, aquellos aspectos que forman nuestra sombra. Entonces, cada vez que usted se enoje reiteradamente con una situación particular, más bien pregúntese, ¿qué estoy rechazando? ¿Qué estoy reprimiendo? ¿Qué estoy excluyendo u ocultando de mi propia personalidad? En la sombra podemos rechazar tanto aspectos positivos como aspectos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando rechazamos aquello positivo nos referimos a las virtudes. Por ejemplo, podemos rechazar en nuestra sombra aquellas cualidades, habilidades o talentos que teníamos o traíamos de forma innata, pero que por nuestra propia historia personal hemos tenido que rechazar porque no son bien vistos socialmente. Imagínese usted al niño que siendo talentoso en el dibujo, su papá le dijo, tú no vas a ser bueno en el dibujo, tú eres un bueno para nada. ¿Qué es lo que pasa en la conciencia de ese niño? Pues que rechaza aquello que tenga que ver con el dibujo, aún sabiendo que él
podía ser talentoso o que disfrutaba esa actividad, para su conciencia significa algo indeseable. ¿Por qué? Porque para sus papás, para la conciencia que él formó, ese aspecto es algo que debe ser negado. En el aspecto de los defectos o en el aspecto negativo, tenemos situaciones como la agresividad, la sexualidad, el enojo o la tristeza. Estos aspectos socialmente suelen ser rechazados dependiendo del contexto cultural. Por ejemplo, la agresividad está mal vista en muchos contextos porque la agresividad no debe ser disparada, no debe ser mostrada, ya que ello significa que eres una persona enojona que no sabe controlar sus impulsos. Sin embargo, usted pregúntese si en ciertas situaciones de supervivencia no es necesario ser un poco agresivo, o bien entender o reentender que la agresividad simplemente puede significar una manera de llevar nuestra energía para poner límites entre lo que queremos y no queremos. En la sexualidad, por ejemplo, veremos que los impulsos y deseos sexuales pueden ser reprimidos o rechazados de acuerdo al contexto histórico y cultural en el que estamos viviendo. No es lo mismo haber nacido hace 200 años en un país muy conservador que haber nacido hoy día, siglo XXI, en un país con una mentalidad mucho más abierta. Esto quiere decir que la expresión de nuestra sexualidad tiene ventaja para aquellos que vivimos en sociedades más abiertas o con más apertura en cuanto a la moral, la sexualidad y el libre pensamiento. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración que considero esencial. Una cosa es intentar satisfacer nuestro deseo y otra cosa muy diferente es reconocer nuestro deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay deseos que no son válidos en el sentido de lo legal y lo social, porque pueden ejercer violencia, daño o algún tipo de maltrato o abuso a otras personas. Entonces aquí cabe aclarar, hay ciertos deseos que hemos reprimido y es mejor reconocerlos, como pueden ser impulsos agresivos o sexuales. Pero eso no significa que necesariamente tengamos que sacarlos a la luz para llevarlos a cabo, incluso a costa del daño que podamos causar a los demás. Lo que queremos decir con la sombra es integrar de una manera positiva, es decir, hacernos conscientes de nuestra propia historia, de nuestros propios deseos, de nuestros propios impulsos, de nuestros propios traumas, para poderlos trabajar e integrar de una manera madura, de una manera socialmente responsable y una manera ética que no afecte a nuestro entorno ni a las personas con las que interactuamos. De eso precisamente se trata una sombra bien integrada, de podernos hacer conscientes y de poderla aceptar sin hacer daño a otras personas. Ahora usted se preguntará, ¿y dónde puedo encontrar mi sombra? ¿En qué lugar está que no la veo? La sombra, como les decía al inicio, pasa escondida, pasa oculta a nuestra conciencia, a nuestro yo principal, porque nuestro yo principal va a rechazar todo aquello que vaya en contra de esa idea que se formó de sí mismo. Entonces tiene que salir a manera de síntoma. Y este síntoma puede tomar diferentes formas. Puede tomar formas de trastornos mentales o emocionales, ansiedad, depresión, aquellos que tienen esquizofrenia o son los llamados borderline. Puede pasar también en forma de neurosis. Puede pasar en forma de ira o miedo o de odio. Aquel odio que usted no se puede quitar y que sigue sintiendo hacia una situación o hacia una persona que injustamente usted sufrió. También puede pasar en forma de enfermedades, aquellos dolores de cabeza que no lo dejan, aquel dolor de estómago que no lo ha dejado, aquel incluso dolor de espalda por esas cargas que lleva en su vida. También puede pasar a través de conductas destructivas, nocivas o adictivas. Hay estudios que hablan de que las adicciones tienen una raíz incluso de tipo emocional y no solamente es algo azaroso.
no es la sustancia en sí, sino hay una carencia, hay una situación de abandono y de maltrato a nivel emocional en nuestra psique. Hay una huella. Si usted no se encaja con ninguno de estos síntomas, puede ser que su sombra simplemente esté en su insatisfacción con la vida. Usted siente que su vida es un sufrimiento, siente que su vida no es plena, siente que su vida no es feliz, siente que se pelea con todo mundo, siente que no puede relacionarse bien con todas las personas, siente que su vida no es como debería de ser. Al fin y al cabo, su vida es insatisfacción. Precisamente eso es la sombra. Y ahí usted tiene que preguntarse qué está pasando detrás de todos estos trastornos, de todas estas enfermedades, de todos estos dolores, de todas estas conductas, de todos estos síntomas, en una frase, que no lo permiten y no le permiten ser feliz. Y para ir cerrando este podcast, usted ha de preguntarse, y bueno, ¿qué va a pasar con mi sombra en estos tiempos de incertidumbre, de escasez, aislamiento y crisis? Su sombra, justo en estos momentos, es sumamente susceptible a manifestarse de una forma nociva y destructiva. La sombra siempre ha estado latente. Yo quiero aclarar esto. No es que los nuevos tiempos van a traer sombras. Las sombras ya estaban presentes, han estado presentes en nuestra vida, pero no las hemos querido ver. Siempre las evitamos, decimos luego lo hago, esto no es importante, lo voy a dejar para después, es algo que ya superé, yo no necesito de esto, no necesito recordar el dolor, no necesito recordar mi infancia. Pero estos son pretextos. La sombra ha estado presente en nuestra vida. Lo único que puede pasar con esta situación es que usted se vuelva más sensible a detonar todos esos aspectos de su sombra que usted no quiso trabajar en su momento. Por eso es importante, muy importante, que en este tiempo usted pueda atender a su sombra. Dedíquese a cultivarse a usted mismo. Dedíquese a trabajar con usted mismo y los aspectos que le han hecho daño en su vida, porque estos van a salir de alguna u otra forma. Hay personas que afortunadamente lo han enfrentado de forma positiva, pero muchos de nosotros hemos tenido la mala fortuna de no saber cómo enfrentar, de cómo desarrollar inteligencia emocional, de cómo profundizar en nuestras propias historias, de cómo enfrentar las situaciones de dolor, de abandono, de rechazo, de injusticia que hemos sufrido en nuestra vida. Por eso es sumamente esencial que en este momento pongamos atención a nuestra sombra, porque hay muchos egos fracturados, heridos, escindidos. Nuestra sombra va a salir en algún momento, en alguna forma. Y ahorita en estos tiempos de crisis es sumamente susceptible de mostrarse. Atienda sus asuntos personales. Atiéndalos no solo por la crisis, atiéndalo para hacer y sentirse mejor. Para finalizar este podcast le diré, la sombra está presente en cada uno de nosotros. Nadie se escapa. Está presente en el gurú espiritual que no puede trascender su propia envidia y que cree que nunca se enoja. Está presente en el intelectual que no tiene inteligencia emocional. Está presente en aquellos que se obsesionan con la apariencia y el ejercicio. Está presente en los activistas sociales o en los políticos que se vuelven corruptos o son incapaces de tener buenas relaciones sociales. Está presente en cada uno de nosotros, en hombres y mujeres. Si usted quiere trabajar su sombra, yo le recomiendo que vaya a terapia. Es uno de los métodos de mayor eficacia para trabajar la sombra. Le dejo aquí mis contactos, le dejo mi número de WhatsApp y mis redes sociales por si quieren agendar una cita. Y recuerdo, los espero en los siguientes podcasts donde hablaremos de más temas que tienen que ver con el quehacer humano. Le dejo con esta frase. En la conciencia, lo que no se trabaja siempre surge para garantizarnos la infelicidad. Saludos y buena vida. Chao.